Damos la bienvenida también a los que nos están escuchando en Facebook Live. Iglesia Cristiana Nuevo Amanecer le da la bienvenida en esta tarde. We want to welcome everybody that's online watching us today. We want to thank you, and if you're going to watch this back on the replay, we pray that it touches your lives. Si lo vas a escuchar tal vez en otro día, oramos que toque tu vida esta palabra que Dios nos ha dado. Voltea a su vecino y dígale, y si dudo, turn to your neighbor and ask him, what if I doubt? Voltea a tu vecino y dile, y si dudo, ¿qué? ¿Qué pasa si dudo? ¿Qué me pasará? ¿Me voy al infierno si dudo? ¿Qué pasa si dudo? Si dudo. Hermanos, vamos a leer la palabra de Dios, pero antes de eso vamos a orar que Dios haga su obra. Ahí donde está, cierra sus ojos, extienda su mano sobre mí, bendígame. Que cada palabra que salga de mi boca sea Dios, sea tu Espíritu Santo. Jesús, te pido que tú, Señor, me ayudes a enseñar, a predicar tu palabra. Que no salga nada de mí que no venga de ti, Espíritu de Dios. Te pido que toques las vidas, te pido que toques cada uno de mis hermanos que están aquí hoy presente. Toca los corazones de los hermanos que están en línea, de los hermanos que están aquí, de los que están en la cuna con los niños también. Padre, bendícelos por sus esfuerzos. A cada persona que esté hoy aquí presente, te pido que tú toques las vidas de ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Úsame, Padre, en esta tarde. Soy instrumento tuyo, en tu nombre poderoso. La iglesia que se va con Cristo dice amén. Vamos a abrir nuestra Biblia a Lucas capítulo 1, versículo 5 al 20. Let's open up our Bibles to Luke chapter 1, verses 5 through 20. Cuando lo tenga, dígame un fuerte amén, por favor. Y todos ya lo tenemos porque está en la pantalla, así que el pueblo nos grita amén, amén, amén. Lucas 1 del 5 al 20, mis hermanos. Hoy les quiero traer una palabra que Dios me dio a mí mientras leía yo esta historia. Hermanos, mire, vamos a empezar. Verse 5, Luke chapter 1, verse 5, Lucas 1:5 dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judá, un sacerdote llamado Zacarías. Diga conmigo, Zacarías, Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. ¿Cómo se llamaba la esposa? Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril. Y ambos eran ya de edad avanzada, o sea, ya eran viejitos. Versículo 8: aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Versículo 11: y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verlo y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo a Zacarías: no temas, porque tu oración ha sido oída. Dígale a tu vecino: tu oración ha sido oída. Vamos, dígale: tu oración ha sido oída. Continuamos: y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y le dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque soy viejo y mi mujer es de edad
avanzada. Respondió el ángel, le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplieron a su tiempo, a su tiempo, a su tiempo. Gloria a Dios, hermanos. Sé que esta historia es una historia un poco larga de lo que leímos, pero para darles el resumen, estamos hablando del sacerdote Zacarías. Y dice la Biblia, the Bible says, que Zacarías era un hombre de alto rango, o sea, era un sacerdote, era alguien importante. Zacharias was an important man. He was a fearful man. Temía a Dios. Era un hombre de oración. Era un hombre que le gustaba orar. Era un hombre que le gustaba pasar tiempo en el templo junto a su esposa. Y dice en el versículo 6 que justos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. No sé de usted, pero yo quiero que Dios diga esto de mí, que soy justo delante de Él y que obedezca a todos sus mandamientos. ¿Cuántos están conmigo, verdad? Y Zacarías estaba en el templo ofreciendo un incienso a Dios, verdad. En ese tiempo el incienso se significaba que estaban purificando el templo y era como una señal del humo de nuestra oración que sube al templo, al techo, que sube a los cielos. Y la familia estaba orando, dice la Biblia que estaban orando. Y luego viene y se les aparece el ángel, ¿verdad? Y dice ahí la Biblia que Zacarías se llenó de temor, o sea, se asustó. Imagínese usted estando en su casa, estando aquí en la iglesia, y que un ángel físicamente venga, se aparezca aquí en medio de nosotros, que aunque nos diera gusto, aunque nos gozáramos, daría un poco de miedo, ¿verdad? Porque sabemos que ese ángel trae la gloria de Dios. Y dice la Biblia que Zacarías se llenó de miedo. When Zacharias saw the angel, he got full of fear. Y luego el ángel viene y le dice a Zacarías: vengo a decirte que tu oración ha sido escuchada. Tu oración ha sido escuchada, hermanos. Y en esta tarde Dios viene a decirnos que nuestras oraciones son escuchadas. Toda lágrima que lloramos, toda palabra que hablamos con Dios es escuchada, es escuchada. Por eso es importante orar y hablar con Dios, es escuchada. Y luego dice en la Biblia que el ángel le dice a Zacarías, yo me imagino a Zacarías por mucho tiempo, dice la Biblia que su esposa era estéril y que estaban viejitos. ¿Cuánto? No sé, pero ya eran de edad grande, no podían tener hijos. Y yo me imagino que Zacarías tal vez perdió un poco la esperanza, tal vez estaba en un momento donde tal vez ya se le había olvidado que querían un hijo, pero tal vez estaba en un momento donde estaba dudando de Dios, o tal vez estaba en un momento donde dice: Dios, ¿dónde estás? ¿Me vas a dar a mi hijo? Sí, oró. Pero pasó algo, ¿verdad? Pasó algo cuando el ángel le dijo a Zacarías: tu oración ha sido contestada. Y Zacarías dudó. Zacharias doubted God, dudó a Dios. ¿Cómo lo dudó? Le preguntó: ¿en serio me vas a dar mi hijo? Si yo ya estoy viejito, mi mujer es estéril, mi mujer ya también está viejita. Y le dice él al ángel: ¿en serio me vas a dar a un hijo? Y todos en algún momento, mis hermanos, hemos dudado en un momento de nuestra vida. Y tal vez estés aquí, tal vez con una mente llena de dudas, o tal vez estés aquí con tal vez has perdido la esperanza, tal vez te sientes un poco débil, tal vez estás dudando, tal vez te estás preguntando: ¿de verdad Dios lo puede hacer? ¿De verdad Dios puede cambiar mi circunstancia? ¿De verdad Dios puede cambiar a mi persona? ¿De verdad Dios me puede cambiar a mí? ¿De verdad Dios puede cambiar a mis hijos? ¿De verdad Dios puede hacerlo? ¿Cuántos se han hecho esa pregunta? Tal vez has estado caminando con dudas y dices: Dios, ¿de verdad lo puedes hacer? Y déjales digo, hermanos, que la duda, ¿verdad? Somos humanos, vamos a dudar, pero la duda
es algo que viene de Satanás. Le gusta meternos duda en nuestra mente, en nuestros pensamientos, para olvidarnos de la grandeza de Dios. Le gusta meternos duda, y después de la duda viene el miedo, y luego estamos paralizados espiritualmente porque tenemos tanta duda, tanto miedo que el diablo nos vino a poner. Pero hoy, en esta tarde, el ángel de Jehová vino a decirte que tu oración ha sido contestada. No dudes más, porque Dios está contigo como un poderoso gigante, mis hermanos. Y la duda nos hace ser inestables. La duda nos hace ser cristianos inestables, sin raíces, porque vivimos una vida de duda. Vivimos una vida sin oración, porque dudamos. Nuestra falta de compromiso es como una señal de la duda. Nuestra falta de adorar a Dios es una duda, porque mira, hay personas de fe que adoran a Dios aunque miren que hay duda, aunque miren su circunstancia. Están adorando a Dios sabiendo que su victoria viene de camino, y le están dando la gloria y las gracias a Dios antes de ver su milagro, antes de ver la oración contestada, antes de ver lo que Dios puede hacer. Yo sé que UNA está lleno de solamente personas así, que miran el antes de Dios y le dan gracias en adelantado. Mire, otra historia, que vamos a Mateo 14:22. Matthew 14, chapter 22, or chapter 14, verse 22. Matthew chapter 14, verse 22. Mateo 14:22. Mira esta historia. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca y ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte. ¿Cuántos saben que Jesús era un hombre de oración, verdad? También nosotros debemos de ser hombres, mujeres de oración. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo, y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron. Una vez más, se turbaron, diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. ¿De qué? Pero enseguida Jesús le habló, diciéndole: ten ánimo, yo soy, no temas. Ten ánimo, yo soy, no temas. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano hacia él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y mira, hermanos, mientras yo leía esta historia, Jesús le dice: súbanse al barco, váyanse al otro lado del mar, yo voy a despedir a la gente. Y Jesús se metió en oración, y Jesús regresa al barco, va caminando sobre el agua. Hay una tormenta, hay un viento fuerte, y los discípulos se asustan y miran a Jesús, y Jesús le dice: hey, soy yo, it's okay, soy yo, está bien. Pero dice el versículo 30: pero al ver el fuerte viento, Pedro tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y algo que a mí me llama la atención de esta historia es que los discípulos y Pedro, cada uno de ellos caminaban con Jesús, miraban los milagros que hacía Jesús, miraban las sanidades, miraban la liberación que Jesús traía, miraban cómo Dios restauraba vidas, miraban cómo Dios levantaba a personas de la muerte, milagro tras milagro tras milagro tras milagro. Miraban el Dios poderoso que ellos servían. Pero la duda comenzó a llegar cuando la tormenta llegó.
Y lo que tiene una vez se comenzó a desvanecer la fe. Se les comenzó a desvanecer. Y en medio de la tormenta, en medio de la tormenta, en medio de los vientos, en medio del barco, en medio de todo, se les olvidó el Dios todopoderoso que ellos servían. Se les olvidó el Dios que ellos servían en medio de todo eso. Después de ver tanto milagro de Jesús, después de ver cómo Dios sanaba, se les olvidó a la persona poderosa que tenían ahí en medio de ellos. Y Dios no solo, y luego Dios, regresando a la historia de Zacarías, Dios no solo le dice a Zacarías: vas a tener un hijo, sino le dice que va a ser un hijo que se va a llamar Juan, y va a ser alguien que va a ser de bendición para el pueblo, que le va a abrir camino a Jesús. Y dice el versículo 16: y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irán delante de él con el Espíritu Santo y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Y hermanos, mira, necesitamos entender que cuando Dios contesta nuestras oraciones, cuando Dios nos promete algo, Dios es un Dios de excelencia. Dios es un Dios perfecto. Y cuando Dios dice: te voy a dar eso, te voy a dar aquello, nos los da y con interés. O sea, nos los da más de allá de lo que nosotros pensamos que nos merecemos. Dios es tan bueno, tan misericordioso, que Dios siempre tiene lo mejor para nosotros. Él siempre tiene lo mejor para nosotros. Y hoy no quiero venir a decirte lo que Dios te dice, sino quiero venir a confirmarte lo que Dios ya te había dicho. Quiero venir a confirmarte las promesas que tal vez te has olvidado, las oraciones que tal vez has olvidado. Quiero venir a confirmarte que Dios no se ha olvidado de ti. Cuántas promesas, cuántas tal vez profecías abortadas a causa de nuestra duda, a causa de tanta decepción. Somos humanos, nos vamos a decepcionar, pero tenemos que decirle no a la duda y reprenderla en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y en esta tarde, hermanos, deshacemos toda duda, desechamos toda duda, y espero que saliendo de aquí cambiemos nuestro lenguaje, el lenguaje de fe, y decirle no a la duda. Mire, Zacarías estaba tan enfocado en sus circunstancias, estaba tan enfocado que era viejito, estaba tan enfocado que su esposa era viejita, estaba tan enfocado en la situación que se le olvidó el poder de Dios. Y tal vez en esa tarde estés tan enfocado en tu pasado, tal vez estés tan enfocado en tu gigante, tal vez estás tan enfocado en tu circunstancia, en tus situaciones, pero vengo a recordarte que tú sirves y yo sirvo a un Dios que es todopoderoso, a un Dios que todo lo puede, a un Dios, como cantábamos, que no hay nada imposible para Él, nada imposible para Él. Vemos a nuestro alrededor y nos desanimamos, tal vez nuestro estado espiritual está por el piso y tal vez hemos perdido, ¿verdad?, la fe. Pero hoy en esta tarde reprendemos toda duda en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Nunca Dios hará algo por ti si no tienes fe. Nunca Dios va a hacer algo por ti si no tienes fe. Dice la Biblia que tenemos que tener fe como un grano de ¿qué? De mostaza. Es tan fácil, ¿verdad?, tener fe. Es fácil decir sí se puede. Tal vez sea difícil ver la circunstancia, decir no sé si se va a poder, pero ahí es donde la fe tiene que tomar a ventaja y tú tienes que decir: aunque se mire imposible, yo sé que Dios lo hace posible. Aunque esta mujer o este hombre se mire imposible de cambiar, yo sé que Dios, el creador del universo, el dueño del oro y la plata, lo puede hacer, puede cambiar, puede restaurar, puede, ¿verdad?, hacerlo todo. Dios todo lo puede. Y quiero que aprendamos algo de esta historia de Zacarías, hermano. Es que mire, Zacarías dudó y el ángel le hizo ¿qué? Lo mudeció.
Lo obedeció, o sea, le dijo, ya no vas a hablar. Imagínese, hermano, estando ahí y un hombre de oración, un sacerdote, una persona que era bien respetada en el pueblo. Dios viene a decirle, hey, tu oración ha sido contestada. Y este hombre dudó y Dios lo enmudeció. Y quiero decirte en esta tarde, hermano, quiero que aprendamos algo de esto. Esta historia es que Dios siempre tiene una manera de llamar nuestra atención. Dios siempre tiene una manera de llamar tu atención. No es por la buena o es por la mala, pero Dios va a llamar tu atención. Si si has decidido servir a Dios, seguir a Dios, y si estás tal vez un poquito apartado, Dios siempre tiene una manera de llamar tu atención. Como Zacarías no creyó, Dios le dice, ok, no me creas, pero por no creerme, por tu falta de fe, por tu duda, te voy a enmudecer. Dios lo mudó. Dios siempre tiene una manera de llamar nuestra atención, hermanos, a la buena o a la mala. Dios siempre tiene una manera. Nosotros sabemos, Dios es un Dios amoroso, claro que sí. Dios es un Dios misericordioso, claro que sí. Dios es un Dios que perdona todo pecado. Dios es un Dios que restaura, que salva, un Dios de amor, claro que sí. Pero a mí Hebreos 12:6, Hebrews 12:6 me dice esto: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que lo recibe por hijo. Si eres disciplinado, si Dios quiere llamar tu atención, es porque te ama. Es porque te ama. Y Dios en su misericordia quiere alcanzarte y quiere llamar tu atención y decirte, hey, mi hijo, mi hija, aquí estoy. Recuerda que tú que necesitas regresar a casa. Recuerda que necesitas regresar a tu primer amor. Y Dios siempre encuentra la manera de llamar nuestra atención. De llamar nuestra atención. Gracias a Jesús. ¿Cuántos están conmigo en esta tarde? Y no digo esto, hermanos, para que nos entre miedo de que Dios nos disciplina, sino que lo digo para que Dios, ¿verdad? Para que mires que Dios te ama, que Dios realmente quiere llamar tu atención en esta tarde. Y yo lo he visto, hermano, muchas veces como Dios llama la atención de la gente, pero muchas veces ya cuando Dios se las llama, ya es un poquito ya más allá, y Dios hace que pasen por cosas para decir, hey, aquí estoy, no te olvides de mí, hermanos. Pero mire, es mejor que nos sometamos a Dios en la buena que en la mala de Dios, porque Dios siempre tiene una manera de llamar nuestra atención. Él tiene la manera perfecta y es mejor que nos entreguemos a la buena. Seguimos con la historia. Mire, vamos ahora a Lucas 1, capítulo 27. Luke chapter 1, verse 57. God always has a plan for our lives. He always knows how and when to catch our attention. Thank you, Jesus. Lucas 1:57. Vamos a leer ahí, hermanos. Cuando a Elizabeth, escuche esto, cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz a un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondió su madre y dijo, no se llamará Zacarías, se llamará Juan. Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre, o sea, a Zacarías, cómo lo quería llamar. Y pidiendo una tablilla, escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron al momento. Fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. Mientras leemos esto, hermanos, mire, era tradición que cuando tenían el hijo se llamara como el padre en esos tiempos.
se tenía que llamar Zacarías. Y yo creo que, mire, yo me imagino a Zacarías, ¿verdad? Mudo, sin poder hablar. Elizabeth ya dio a luz al hijo y estaban en rueda, en círculo alrededor de ellos, dice la Biblia. Y yo creo que Dios estaba viendo qué era lo que Zacarías iba a responder. Las personas querían que el niño de Elizabeth, de Zacarías, se llamara Zacarías como el papá, pero Dios ya había dicho que se iba a llamar ¿cómo? Juan. Dios ya había dicho que se iba a llamar Juan. Yo me imagino a Dios viendo, ok, vamos a ver si Zacarías aprendió su lección. Vamos a ver si Zacarías realmente aprendió su lección cuando lo mudecí. Vamos a ver si Zacarías va a poner que se llama Zacarías o si me va a obedecer y va a poner que se va a llamar Juan, como yo dije. Y Zacarías, ¿verdad? Sin poder hablar, está haciendo señas y les dice a alguien que le diera un papel, una pluma, y Zacarías le pone como Dios dijo, se va a llamar Juan. Y mira, hermano, otra cosa que quiero que aprendamos en esta historia es que tenemos que siempre obedecer a Dios. Tenemos que ser obedientes a lo que Dios dice. Tenemos que ser obedientes a lo que Dios nos instruye a hacer. Tenemos que ser obedientes cuando Dios nos da una palabra. Si Dios te dice suelta eso, suéltalo. Si Dios te dice agárrate de eso, agárrate. Si Dios te dice haz esto, haz aquello, hazlo, porque Dios conoce el plan perfecto para tu vida. Dice Proverbios que hay caminos que para el hombre se le miran derecho, pero que al final son de muerte. Entonces lo que a mí me enseña eso es que yo tengo que obedecer a Dios para estar en su camino, seguir en su luz. Y si obedecemos a Dios, todo nos va a salir bien, porque todo sale bien para los que aman a Jesús. Todo sale bien para los que aman a Jesús. ¿Cuántos de aquí amamos a Jesús? Lo amamos, ¿verdad? Y Dios es tan misericordioso, hermanos. Mire esto para terminar. Dios es tan misericordioso. Él nos ama tanto que aunque dudemos, Él viene y siempre nos da otra oportunidad. Aunque dudemos, Dios siempre viene y nos da otra oportunidad. Hoy Dios nos está dando otra oportunidad para deshacernos de la duda, para deshacernos de la falta de esperanza, para deshacernos del miedo, para deshacernos de todo eso y ser obedientes y obedecer y creer, hermanos. Quiero que sepamos, hermanos, que 2 Corintios 5:7 dice que no andamos por vista, sino andamos ¿por qué? Por fe, porque por fe andamos y no por vista. O sea, lo que a mí me enseña esto es que mis circunstancias no determinan mi destino. Mi pasado no determina mi destino. Lo que estoy viviendo hoy presente, aunque no se mire bien, aunque la lluvia llegue, aunque el viento tiemble en mi barca, aunque las aguas me estén hundiendo, está bien, porque no camino por fe, sino camino, no camino por vista, sino camino por fe. Y creo yo, hermanos, que si muchos de nosotros, si muchos cristianos entenderán que andamos por fe y no por vista, serían más obedientes, hubiera más cristianos estables. Porque mire, hay muchos cristianos hechos de papel, hermanos, y si yo le pongo agua a este papel de volada se va a deshacer. Pero los cristianos que andan por fe y no por vista son cristianos que aunque el agua llegue, que aunque las tormentas lleguen, que aunque el viento llegue, saben al Dios que ellos sirven, el Dios que todo lo puede, el Dios que nunca te deja solo, que aunque estés en medio de la tormenta, Jesús va caminando hacia ti en el agua. En medio de la tormenta, Jesús siempre llega a tiempo. Para concluir, la duda de Zacarías, escucha esto, que aunque tal vez hemos dudado, que aunque tal vez estés aquí dudando, aunque tal vez estés aquí con una mente de duda, la duda de Zacarías no canceló la obra de Dios. ¿Por qué? Porque Él es tan misericordioso. Si has dudado, si has perdido la esperanza, todavía no se ha cancelado lo que Dios tiene para ti. Mientras tengas respiración, mientras tengas vida, mientras tengas impulso, todavía hay esperanza. Mientras estés aquí hoy presente, todavía hay esperanza. Mientras estés aquí, ¿verdad? Pudiendo hablar, pudiendo alabar a Dios, todavía hay esperanza. Y aunque tal vez haya dudas en esta tarde, tenemos que retomar lo que es de nosotros, lo que Dios nos ha prometido. Y si Dios lo dijo, Él lo hará.
Si Dios lo dijo, Él lo hará. Si Dios lo dijo, se cumplirá. No vaya a ser que Dios nos deje mudos, ¿verdad? No vaya a ser que Dios diga, ok, no quieres aprender, está bien, voy a llamar tu atención porque la voy a llamar. Pero si Dios lo dijo, Él lo hará. Porque mire esto, Números 23:19, Numbers 23:19 says this: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. O sea, si Dios lo dijo, Él lo va a hacer. Si Dios lo dijo, Él lo tiene que hacer, lo va a hacer. Pero nuestro trabajo es decirle no a la duda. Y cuando la duda quiere llegar a nuestra mente, le vamos a cancelar en el nombre de Jesús, porque sabemos que servimos a un Dios que es todopoderoso. Es todopoderoso. Dile no a la duda. No dudes. No dudes en esta tarde. Dios sabe cómo llamar nuestra atención. Tenemos que ser obedientes, y si Él lo dijo, Él lo hará. Si Él lo dijo, Él lo hará. Gloria a Dios. Gracias a todos los que estuvieron conectados en Facebook Live. Queremos darle gracias por escucharnos, por estar ahí pendientes. Nos vemos el otro domingo a la misma hora. Que Dios me los bendiga. Que Dios me los bendiga. Mira, hermanos,